Hoy en la farandulería, el pastor Johnny Escobar, que usa un instrumento medieval para espantar demonios. Conozcamos su historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la farandulería y nuestro invitado de hoy, el pastor Johnny Escobar de Asmicep. Bienvenido, pastor. Muchas gracias Guillermo por invitarme a su programa. Excelente, pastor. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de siempre. ¿Quién es el pastor Johnny Escobar? Muy bien, muchas gracias. El pastor Johnny Escobar es una persona dedicada a las cosas del Señor tiempo completo, en la cual hemos podido desde hace 9 años a la fecha ayudar a las personas en todo lo que tenga que ver con la parte de liberación o guerra espiritual o la parte profética. Y pues Dios me ha permitido estar metidos más con el Señor para poder aportar, ayudar a muchas personas que lo necesitan, ¿no? Es un don, ¿no? Es un don, es correcto, es un don de la liberación y la guerra espiritual, correcto. Este tema, la gente lo conoce como el tema, estábamos hablando antes de cámara, del tema paranormal. Sí. Vamos a adentrarnos en este tema. ¿Qué historias? Me imagino que usted ha tenido muy, digamos que la gente le da miedo, pero pues esto tiene un trasfondo, ¿no? Sí, es correcto. Cuéntenos un poco más, pastor. Es correcto. Bueno, lo paranormal se refiere a lo que no es usual, a lo que es raro. Muchas personas tienen el temor en la parte espiritual, ¿no? Y a veces tienen temores, miedos en su interior, en su corazón, y no saben cómo enfrentarlos, empezando de que no conocen la palabra y la palabra de Dios nos hace libres, ¿no? O sea, pero también fuera de la palabra Dios nos dio elementos de guerra espiritual, dentro de los cuales vamos a hablar sobre el shofar, de este instrumento que es un cuerno de un animal, pero hay unos sonidos que se emiten en este instrumento que tienen un símbolo, tienen un significado en el mundo espiritual, ¿sí? Y me preguntan, ¿por qué el pastor hace estos sonidos? Pues estos sonidos ya están codificados en el mundo espiritual. Solamente hay que sonarlo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach HaKodesh, que es el que nos orienta para no tocar este instrumento o hacerlo sonar por emociones, sino dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cada sonido que se emite a través del shofar tiene un significado y es para algo específico, ¿no? Se dice que el shofar es el canal de parto cósmico que mueve el mundo espiritual, ¿sí? Pero la connotación que debe tener la persona o el ministro que toca el shofar es estar en santidad permanente, constante, para que el Ruach HaKodesh, el fluir del Espíritu Santo, sea certero, sea con poder, ¿sí? Y bueno, la gloria y la honra, como decimos los ministros, se la lleva el Señor. Así es. Uh-huh. Bueno, este es el shofar. Esta es una particularidad. Uh-huh. Miren, nunca había visto en mi experiencia, en mis años, nunca había visto esto y me parece extraordinario, hasta bonito. Pastor, ¿de qué animal es este? Ok, con mucho gusto, Guillermo. Este shofar es de un animal que se llama antílope. Se tocan shofares de antílope, de gacela, de carnero, ¿sí? Los shofares tienen un tratamiento de un animal. Ellos tienen una punta, aquí se organiza una boquilla y acá por donde sale el sonido. El shofar tiene una particularidad. ¿De qué material es? El shofar es hecho de queratina, es algo muy natural, no es artificial, es de un animal. Y esto tiene la parte de adentro, cuando ya lo cortan del animal, que tiene que ser un animal santo, ¿sí? Y ese animal no debe tener, digamos, defectos, ¿sí? Y se prepara en un lugar antes de ser sacrificado, ¿no? Entonces, el shofar tiene un hueso en la parte de adentro, eso lo meten en unas ollas hirviendo con unos químicos para que el hueso salga, y el shofar lo patenta un rabino, ¿sí? Hasta que el shofar no sea patentado por un rabino, no se puede soplar, ¿sí? Esto tiene una boquilla que no se puede alterar, en lo máximo que se puede, no se puede alterar, porque el sonido, la esencia del instrumento cambia, y tampoco se puede alterar por donde sale el sonido, ¿sí? Entonces, cuando tú colocas shofar, lo tocas en esta posición,
La boca tuya está aquí y la boca de Dios está en la parte superior. ¿Sí? El shofar en lo máximo no se debe tocar hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Ya? Algunos lo tocan de frente y otros lo tocan de lado y de una parte del labio, ¿no? En este caso yo lo toco de frente. ¿Sí? Este shofar, cuando los shofares caen o se golpean y se rajan, ya el shofar ya no sirve, ya se pierde. ¿Sí? El shofar debe tratarse como una porcelana prácticamente. Y el shofar es un elemento de guerra y profético de los más antiguos. En la palabra de Dios habla de la trompeta de Dios. ¿Sí? Y en Nehemías 4:20 dice, donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y el Dios de vosotros peleará por nosotros. ¿Sí? Entonces es un elemento de guerra. La parte espiritual o los demonios de todos los rangos, estamos hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, conocen el sonido del shofar, incluyendo el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que comanda los cuatro rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Ellos saben del sonido del shofar, ¿ya? Y hemos tenido varias experiencias, de las cuales le puedo contar muchas, ¿sí? Y la gloria para Dios. Con el shofar también tú puedes ungir ministros. Te echan esta parte de aceite y tú le colocas en la coronilla aceite y declaras una palabra profética y tocas el shofar y Dios la pasa del mundo espiritual al mundo físico. Hace una rema, ¿no? Y se ha comprobado porque yo hago seguimiento y sucede, ¿no? Y sucede. Ok. Este instrumento lo veo, lo que alcanzamos a percibir en películas de la época medieval, creo que viene de ahí también, ¿no? Hay mucho cuando hacían sonidos para la guerra, hacían sonidos para diferentes actividades, ¿no? Correcto. ¿Cuál es como la historia resumida en cuestión de, creo que usted ya habló algo, pero pues como resumida en cuestión al shofar? ¿Por qué? Correcto. El shofar, en varios pasajes o citas bíblicas, se hablaba como un sonido, el sonido de guerra. Se hace un sonido como este sonido, ¿sí? Es un sonido de alarma, de guerra. Entonces se convocaba a las tropas del ejército de Israel para un aviso de que iba a haber una guerra. Entonces esa era la convocatoria. Ahora, cuando los sacerdotes o profetas que tocaban shofar eran los indicados, los asignados, tocaban el shofar, era para llamar al pueblo, para darle una palabra o para convocarlos a la guerra, ¿sí? Ese es más o menos el significado del shofar. El shofar era una forma de cómo comunicarse con las masas, ¿sí? Ya después se le fue dando un manejo profético, donde los profetas ya revelados por el Espíritu Santo de Dios empezaron a ungir con shofar a reyes, a sacerdotes, y en estos últimos tiempos se usa el shofar porque es un mandamiento perpetuo, dice la palabra, es un mandamiento perpetuo. Ahora, no todos los ministros tienen este llamado y esta revelación para tocar este poderoso instrumento, que es uno de los más poderosos que se resaltan en la Biblia. En la Biblia no se habla del shofar, sino la trompeta, ¿sí? Y de verdad que la trompeta está calificada como un elemento de un antes y un después, ¿sí? Donde el pueblo de Israel fue sacado de Egipto de la esclavitud y habían dos personas, Josué y Caleb, ellos tocaban trompeta, ¿sí? Y apoyaban el ministerio de Moisés, ¿ya? Y como eran tantas personas, ellos se subían a un monte y tocaban la trompeta y todo el mundo sabía que había que haber una convocatoria. El sonido convocatoria es el que acabé de hacer. Ya luego vinieron otros sonidos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, revelados por el Espíritu Santo de Dios, y ellos empezaron a ver que en esos sonidos pasaban cosas diferentes. Con shofar tú puedes hacer 120 sonidos, de los 120 haces 4. Uno se llama tequía, que fue el primero que hicimos, otro se llama teruá, otro se llama chevarim y otro se llama tequía gadola. Los 4 sonidos que más se usan son los que acabo de decir, pero son para cosas específicas en momentos específicos.
Por ende, el que toca el shofar debe tener revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. El shofar es un instrumento muy celoso, muy delicado, lo cual tú no te lo puedes dejar soplar a cualquier persona, ¿sí? Es la persona que tiene el llamado para tocar este poderoso y hermoso instrumento, ¿sí? Y algunos sí lo pueden tocar, pero no lo pueden soplar, ¿sí? Porque la parte neuma, la parte espiritual que tú portas adentro de parte de Dios es la que sale por este instrumento. Entonces, con base, como tú estás internamente, es lo que tú transmites hacia afuera, ¿sí? Y si andas bien con el Señor, lo que tú vas a hacer realizar con este elemento se hace realidad, se va a ejecutar en el mundo espiritual y pasará al mundo físico. Escucha, bueno, yo más o menos sé música, ¿sí? Escuché como 2 tonos. Dices un instrumento que no tiene, es como la trompeta del ejército también, ¿no? Que no tiene teclas, no tiene, entonces sí. Creo que escuché como 2 tonos. Vamos a hacer un tono, el primero fue el tequía, vamos a hacer los 4, ¿vale? Perfecto. Voy a explicar sobre los 4 tonos y para qué sirve. Tequía significa alerta, estar alerta, que es este. Hay otro que se llama Chevarín, que significa gozo, alegría, arrepentimiento, que cuando el toquea, el que toca el shofar es un toquea, es un sacerdote en alto rango en guerra espiritual y la parte profética. Por ende, cuando tú tocas shofar, despiertas celos ministeriales en diferentes lugares donde tú vayas, o donde el Señor te asigne o el Señor te ponga, porque tú usas este instrumento y va a pasar algo del mundo espiritual al mundo físico. Entonces, el chevarín se hace cuando tú estás en el altar y ves la atmósfera de la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, sino la grey, las personas que van allá, las almas. Entonces, si tú ves que está la presencia de Dios, el gozo, está ese gozo allí, tú haces este sonido que se llama chevarín. Son 3 sonidos intermitentes, ¿ya? Ahora, para enfrentar el mundo espiritual o paranormal, como se dice, ya tú haces un sonido que se llama teruá. Es el sonido más difícil en el cual tú tienes que controlar y modular tu respiración y tu boca, ¿sí? Donde hace movimiento de la lengua, estás respirando y está la lengua entrando, saliendo, pero eso lo haces rápido, ¿sí? Es el sonido más estruendoso y estrepitoso que conoce el mundo espiritual de las tinieblas. Los demonios apenas oigan este sonido, cuando tú digas en el nombre de Jesús de Nazaret, tú digo los demonios de todo este lugar, o de esta área geográfica, o de este lugar, ¿sí? Y los envío a profundos abismos sin retorno. Ellos están oyendo lo que tú estás declarando, pero no saben qué sonido vas a hacer. Entonces haces este sonido. ¿Ya? Son 9 toques seguidos acompañados de un tequía, lo último. Este sonido hace que la parte espiritual se mueva a la velocidad de la luz. ¿A qué velocidad corren los espíritus? O se mueven los espíritus, se mueven a 300.000 kilómetros por segundo, a lo que tú prendes un interruptor y vuelve y se apaga un bombillo, ¿sí? A esa velocidad. Cuando tú declaras una palabra con fe dirigido por el Espíritu Santo, los demonios van a un lugar que tú declares, o van a lugares secos y sin reposo, que son los desiertos, o van a profundos abismos, o van a prisiones eternas sin retorno. Donde tú desates esa palabra acompañada con el sonido teruá, ellos huyen a esa velocidad, ¿ok? Otro sonido se llama el tequía gadola, que significa atraer la presencia de Dios a un lugar, atraer la presencia del Adonai, del gran yo soy a un lugar. Cuando usted va a un lugar y siente como la atmósfera pesada, se siente tristeza, se siente un ambiente pesado, entonces tú tocas haces este sonido. ¿Sí? Se llama tequía, o mejor, el gran tequía. Lo que más puedas soplar tú, eso haces. Y a lo último haces un toquecito de tequía, o sea, tequía gadola con un tequía pequeño, ¿sí? Largo, largo, largo. Y bueno, ahora, los sonidos del shofar se mueven a una vibración 440, ¿sí?
Los músicos, según dicen, que es una vibración que toca el mundo espiritual a 440. Entonces, las personas que andan en pecado o que no se han santificado delante del Señor para tocar este instrumento, no califican para tocar chofar. Porque si tocan chofar y se enfrentan al mundo espiritual, va a haber un ataque y contraataque de Satanás y los demonios contra esa persona que toca este poderoso instrumento. Porque el chofar se convierte en un fusil de guerra espiritual, ¿sí? Y en un elemento profético. Por ejemplo, tú declaras una palabra profética y tú dices: declaro y profetizo cielos abiertos en este lugar, en el nombre de Yeshua Hamashíach, en el nombre del gran Adonai, y lo voy a sellar al sonido del chofar. Y tú haces un tequía. Los actos proféticos se sellan con tequía. Cuando tú tocas el chofar, después de hacer la declaración profética, el Señor apoya ese sonido y lo que tú declaraste con tu boca lo vas a ver con tus ojos en el mundo físico, porque ya lo he hecho, en diferentes lugares ya lo hemos hecho. Pastor Johnny, bueno, el pastor Johnny ha tenido casos del tema paranormal. Ha ido y ha llevado el chofar y ha tenido cambios en esos hogares donde han habido esas presencias. Quisiera escuchar una historia en particular que usted diga: no, esta historia quiero contarla como testimonio para las personas que quieran saber de lo que estamos hablando ya a fondo. A fondo, ok. Bueno, digamos que hay varias historias, ¿no? Pero tengo una historia de una dama a la cual yo le ministré liberación por videollamada. Dos historias, una a Francia y otra a Toronto, Canadá. ¿Sí? La de Toronto, Canadá, la dama se llama Jocelyn, en la cual había un espíritu que molestaba, incomodaba a su hijo llamado Máximo, de 4 años, donde el espíritu tocaba el piano a la madrugada del niño. Él tenía piano en su habitación y tocaba a la madrugada el piano. Cuando ella se iba a asomar a su cuarto, el piano sonaba, pero ella no veía ninguna imagen, ninguna figura. Solamente ella miraba que las teclas del piano se hundían solas. Entonces eso para ellos fue muy sorprendente, y el niño mantenía a toda hora enfermo y el espíritu lo atormentaba en las noches. Ellos no podían dormir. Entonces, un pastor colombiano que vino aquí a Cali, lo conocí a través del pastor Darío Ramírez, que me lo presentó, y él me llamó un día y me dijo: pastor, tengo una amiga que se llama Jocelyn y le está pasando esto, lo que acaba de decir. Ayúdame con eso. Entonces, hicimos una videollamada. Y a través de esa videollamada, yo le dije que se ungiera a ella y ungiera a su niño Máximo en la habitación donde se movía o estabas, digamos, centrado o seteado el espíritu inmundo. Y yo declaré una palabra profética y dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, al sonido del chofar, el espíritu que se mueve en tu casa o en tu apartamento, huye a profundos abismos sin retorno, al sonido del chofar, en el nombre de Yeshua Hamashíach. ¿Sí? Y yo le dije que pusiera el celular a alto volumen, para que el espíritu que estaba ahí, o si no está allí, él está lejos, pero él sabe lo que se está haciendo allí, escuchara. Y ella levantó su manito derecha con el celular y yo hice sonar el chofar en teruá. ¿Sí? Son 9 sonidos seguidos. Y ella dice que el espíritu le pellizcó el hombro derecho. ¿Para qué se lo pellizcó? Para que soltara el celular. Pastor, me pellizcó el espíritu, me dice ella. El espíritu está aquí, me pellizcó el hombro derecho. Dijo: no lo suelte, le dije así. Tenlo ahí, aguanta. Y seguí orando por videollamada y tocando el chofar varias veces en teruá. Y el espíritu, ella dijo, el espíritu se fue porque ya siento paz, siento tranquilidad. Y desde ese día todo cambió en la casa. Justo tengo el video en Facebook. Y ella cambió, todo en su casa cambió. Ya empezaron a dormir tranquilos al día esa noche.
Y al otro día la llamaron del hospital de niños, donde el niño hace un año atrás tenía una cirugía pendiente y no le habían podido autorizar la cirugía porque le iban a operar el prepucio al niño porque él tenía dificultad para orinar. Y ella me dice con sus palabras, pastor, también se desató un milagro, porque al otro día me llamaron de la clínica y diciendo que mi hijo Máximo estaba programado ya para 7 días después para la cirugía. O sea que el espíritu estaba deteniendo, obstaculizando y bloqueando todo lo que estaba pasando en ese hogar. Y no podían dormir. A la señora empezó a sufrir de insomnio y el insomnio desapareció de ella. Y yo dije, tremendo, dame la oportunidad de mandarme un video, porque esto lo quiero comentar a voz de pulmón, al que quiera saberlo. Y ella me mandó un video, un testimonio vivo de que eso había pasado. ¿Sí? Y tengo muchos más testimonios para la gloria de Dios. Extraordinario, pastor. Un mensaje ya como para ir cerrando por el tiempo. Sí. Un mensaje para la gente que nos está viendo por medio de las redes sociales, Pastor Johnny. Bueno, el mensaje más importante es que se enamoren de Cristo, se enamoren del Señor, porque a veces con base en nuestros actos podemos atraer espíritus inmundos a nuestra casa, por nuestro modo vivendus, por nuestra manera de vivir. Y un consejo a aquellos que visitan adivinos, agoreros, sátrapas, hechiceros, brujos, no vayan a esos lugares, porque el Señor dice en su palabra, no visitéis adivinos y agoreros. Porque cuando una persona va a un sitio de brujería para que le lean las cartas, cartomancia, le fumen el tabaco, etcétera, etcétera, los espíritus que invocan esos brujos te van a acompañar hasta tu casa. Y van a tomar posesión de tu casa. Y si tú no tienes el don, el de la liberación, el llamado para la liberación, los espíritus te van a sacar de la casa, te van a atormentar. Entonces ya estamos en el mes de octubre del año 2025, donde los demonios se manifiestan con más fuerza y con más poder, y se dice que el 31 de octubre es la fiesta del diablo, ¿sí? Pero nosotros los hombres de Dios declaramos que es la fiesta de Jesús, es el día de Jesús. Todos los días son de Jesús, pero ese día es para alabar y exaltar el nombre del Señor, ¿ya? Y yo les aconsejo, aférrense a Dios, porque mi Dios dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice también en la palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Y resulta que es que con base en nuestros actos atraemos lo espiritual que no sea de Dios. Y qué bueno que busquen una iglesia cristiana y se congreguen y se llenen más de Dios. Porque cuando uno se llena más de Dios, Dios nos transforma, Dios nos convierte, Dios es transformación, Dios es cambio, Dios es movimiento, ¿sí? Y mi consejo es que se enamoren de Dios. Pastor Johnny, si una persona tiene un problema, puede acudir a usted, dejamos algún contacto, sí, claro. Dejamos algún contacto, dígalo aquí, y nosotros lo colocamos ahí en letras, sí, para correcto, que la gente, si quiere contactar al pastor y tenga algún problema, el pastor va. Bueno, ok, yo trabajo mutuamente con un pastor, amigo mío, que se llama Darío Ramírez, quien aprendió a tocar chofar conmigo, y él tiene su chofar, la gloria para Dios, y vamos a lugares donde se mueve lo espiritual, ¿sí? Donde hay sonidos, donde hay brujas que se ríen, nosotros hacemos eso, hacemos la toma del territorio y usamos chofar, ¿sí? También oramos por drogadictos, y los drogadictos son poseídos por demonios de drogadicción. Hay que perseverar mucho, ¿no? Para que los demonios de drogadicción abandonen al drogadicto y ellos son libres. Oramos por personas que tienen espíritu de insomnio, es un espíritu, la persona que no puede dormir, y el espíritu de insomnio se va, porque son demonios psicosomáticos. Otro demonio es el estrés, la ansiedad y la depresión. Y hay demonios como principados, que son legiones de demonios. yo he orado por personas con legión de demonios, que son de 4.500 a 6.000 demonios en una sola persona, ¿sí? Y me dicen, pastor, ¿dónde se almacenan los demonios? En el diafragma. Aquí está la parte almática, entre el espacio mediastinal y debajo del ombligo, ¿sí? Y he tocado el chofar sobre el abdomen
Y me dicen algunos ministros, ¿y por qué toca el chofán allí? Pues es que allí está la parte almática. Y he visto con mis ojos cuando los vientres pendulan, y que quiere decir que el espíritu quiere salir. Los espíritus entran de 5 maneras al cuerpo: por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por los genitales, ¿sí? Y salen de 7 maneras, en forma de tos, estornudo, vómito, sudoración profusa, lagrimeo, bostezo o por grito, ¿sí? El que está dirigiendo la liberación tiene el control de lo que está haciendo, y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hemos orado también por personas con cáncer, y tengo testimonios que se han sanado para la gloria de Dios. O sea, Dios, el ministerio de la liberación no solamente se enfoca en lo espiritual, sino en lo físico. Dios sana lo espiritual y sana lo físico, ¿sí? Por ende, cuando vamos a practicar liberación, debemos contar con la aprobación y la autorización de la persona que desea ser ministrada. Si la persona no quiere que sea ministrada, no podemos violentar la voluntad de la persona. Cuando la persona dice que sí, es más fácil, y la parte espiritual, lo que no sea de Dios se va. Y si Dios, en su infinita misericordia, desea sanar a esa persona, la sana para la gloria de Dios. Pastor, Amén. muchísimas gracias por mucho gusto, aceptar la Diego. invitación a este podcast, y Con mucho gusto. para adelante, y que siga salvando esos casos. Amén. Esos casos. Tengo un número, el que desee llamar. Mi número es 316-830-6997. Y estoy en Facebook como Johnny Escobar. Para el que desee, con mucho gusto estaré atento a servirle. Y yo ministro con otro pastor, amigo mío, que se llama Darío Ramírez, ¿sí? Entonces los dos, Dios nos lleva a diferentes lugares, y la gloria y la honra se la lleva el Señor. Así concluimos este podcast de la farandulería. Muchísimas gracias. A usted. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.